¿Oyes? Allá tú. Oyes, ¿te parece bien si jugamos un rato con la lengua? Suena un tanto cuanto obsceno eso, no es cierto, pero lo que son las palabras. Yo me estoy refiriendo a que si jugamos un poco con el lenguaje, con esta llana, castellana lengua, que nos permite más o menos intentar entendernos. ¿Oyes? ¿No te importa si te cuento algo de mi propia vida? Con aquello de que tengo instrucciones muy precisas del licenciado Burgo de tratar de generar una radio vivencial. Un tipo de radio que te diga algo a ti, de alguien, que soy yo, que eso es la radio vivencial. No me queda más remedio que apegarme a esos lineamientos y contarte algo de mi precaria existencia. Fíjate, fui a la escuela, aunque no lo creas. Y como tantas otras personas, mi aventura o experiencia escolar no fue muy exitosa. Si te contara los problemas que tuve en la primaria, con tantas materias que no me entraban en la cesera. Pero había un procedimiento académico del que ahora a la distancia puedo observar las grandes virtudes que tenía, que se llamaban las composiciones. Sucede que nos llevaban de la escuela a paseos y al regreso teníamos que presentar una composición. Y era tan malo yo para hacer composiciones, no se me ocurría sino poner en un papel con pésima letra y peor ortografía aquello de que el camión salió más o menos a tiempo. Llegamos, todo estaba muy bonito, comimos, nos regresamos y aquí estoy haciendo una composición sobre el paseo de la escuela. Entonces yo creo que tú puedes comprender perfectamente el origen patológico de este, que podemos llamar así, experimento radial, de este sacar la lengua por la antena, ante mi fracaso notable al hacer composiciones escolares. Te advierto, sobre advertencia, a veces sí hay engaño. ¿Oyes? Resulta que hace unos pocos días tuve que ir a la frontera. Y no sé por qué, durante el vuelo, volvió a mi cabeza aquella experiencia fallida escolar de las composiciones. No sé por qué, a pesar de las tantas horas de vuelo y las vueltas idas, no resisto la tentación de ir viendo el paisaje a través de la ventanilla del avión. Y solo, pasando San Luis Potosí, la suave patria, el cutis de la suave patria, adquiere una tonalidad desértica y una feracidad dramática. El desierto, suave patria, cuánto desierto eres hacia el norte. Ir a la frontera. Tratar de hacer una composición que más o menos atrape tu oído. Y no me dejes aquí hablando solo porque es una pésima falta de educación radial, por si no lo sabías. Tratar de hacer una composición sobre esa experiencia chocante, así es, de choque, chocante, dramática, de asomarte a la frontera nacional. Primero descubrir que desde el avión no se ven las marcas territoriales de nuestro país, en donde las divisiones de los estados parecen diseñadas por un enemigo de la suave patria. Tienen tan poca lógica esos aquí termina Jalisco y comienza Nayarit, o comienza tal o cual estado, que yo tengo la horrible sospecha de que algún enemigo de nuestra identidad o armonía nacional diseñó los mapas de los estados mexicanos. ¿No lo crees? Por ejemplo, contempla a Jalisco. Se le forma hacia el norte una cintura, luego se abre una especie de trinche y las fronteras estatales son mordaz y obscenamente extrañas, clavadas en la intimidad de un sinnúmero de estados fronteros o colindantes. Pero resulta que desde el avión no se contemplan esas rayitas puestas allí por la mano del hombre, amigo o enemigo, dímelo tú, yo no lo sé. No se contemplan, no se observan. Por cierto, el año pasado,
ocurrió un milagro tecnológico que no resisto la tentación de contártelo. Esas naves que nuestros vecinos suelen mandar para escudriñar las lejanías de nuestro sistema solar. Una de ellas, el Voyager. Sus cámaras, le ordenaron los científicos, las enfocó hacia nuestro planeta Tierra. Y fue un milagro tecnológico y un hito histórico, porque nunca a esa distancia, y no me preguntes cuántos miles o millones de kilómetros, a cuántos miles o millones de kilómetros ocurrió este hecho, porque no tengo tan buena memoria yo. El Voyager sacó una fotografía de nuestro querido planeta a esa distancia notable. Y lo que se ve contra el fondo oscuro del universo es un hermoso punto azul flotando en la inmensidad del espacio. De ese color, azul, azul océano, azul agua, azul. Esta es otra perspectiva que trata de situarte en ese mi problema de tratar de hacer una composición sobre mi visita a la frontera. Qué extraño. Fui al Paso del Norte, a esa población que durante la época colonial así se llamó, porque era el vado, el lugar donde se podía vadear el otrora Río Grande del Norte para ingresar a los territorios de un Coahuila, Texas, enorme y que formaba una unidad. Una frontera única en el universo. Esa línea divisoria, por momentos un río, por momentos un simple trazo geométrico, que divide al primero y al tercero mundos. Oye, por cierto, te puedo hacer una pregunta un tanto cuanto intimista. ¿En qué mundo vives? ¿Cómo andan tus problemas fronterizos? Ya habrás oído, se ha dicho y redicho 100,000 veces, que México tiene problemas fronterizos serios, que Estados Unidos tiene problemas serios igualmente fronterizos. Pero yo no me refiero a esos problemas de tamaño nacional, sino a la cuestión totalmente personal. Y esto me lo inspiró precisamente ver la frontera colectiva. Oye, ¿qué es una frontera? ¿Te parece bien la definición de que es una línea convencional que marca territorios? Yo no sé por qué tú y yo vivimos trazando fronteras, defendiendo nuestra intimidad, nuestra identidad, nuestra personalidad, trazando líneas aquí y allá para que no irrumpan indocumentados en nuestras áreas personales. ¿No es cierto? Qué extraño pasatiempo de los seres humanos ese, de trazar fronteras, de poner barricadas, alambradas, obstáculos para que nadie irrumpa sino los que nosotros permitimos que ingresen. Contemplar los puentes fronterizos, saturados siempre de viandantes, transeúntes, vehículos, una enorme línea de tráilers de abastecimiento a las maquiladoras que tienen que esperar hasta 4 o 5 horas antes de cruzar la línea fronteriza. Es un espectáculo por lo menos inspirador. Y tanto que trato de hacer una composición hoy sobre ese proceso fronterizante que se lleva a cabo tanto a escala nacional como a nivel particular. ¿No es cierto? Todo tiene su historia. Si te cuento que yo fui a Paso del Norte, que hoy se llama Ciudad Juárez, porque tenemos una afición enorme los mexicanos a cambiarle nombre a las poblaciones y a puntos que en un momento dado fueron esenciales en nuestra geografía, pues ese Paso del Norte era un lugar por donde se podía vadear el río para ingresar en territorios tejanos. Qué notable diferencia entre lo que es Texas y lo que es Chihuahua. Qué notable diferencia marcada por la mano del hombre, porque alguien determinó que allí era una frontera, que allí terminaba un mundo y comenzaba otro. ¿Tú sabes lo que significa Texas? Cuando los misioneros franciscanos se adentraron en esos ásperos territorios, iban corriéndose
el riesgo de perecer allí, a manos de tribus insólitas y con nombres insospechados. Un buen día los misioneros se encuentran con una tribu que se llamaba los Pajalaques, que era más amigable que las otras. Y fíjate, en idioma Pajalaque, la palabra amigo se dice así: Texía, Texas. Vaya, la historia de los nombres. Y te menciono esto de Texas porque, vuelta con aquello, ¿cómo andan tus problemas fronterizos personales? A ver si te suena razonable esto. Entre amigos no hay fronteras. ¿O sí? Tú marcas líneas divisorias a tus amigos. Más bien las utilizamos para mantener a prudente distancia a los que resultan sospechosos o que no son tanto nuestros, texía, amigos. ¿Recuerdas lo que te decía hace unos momentos acerca de ese milagro tecnológico cuando el Voyager toma de cuerpo completo y a la distancia celeste el planeta Tierra? Se ve un pequeño punto azul. No se ven marcadas ahí fronteras de ninguna índole. Como tampoco se ven entre nosotros que andemos marcando fronteras, pero que son un hecho irremediable, según parece, e indiscutible. Un novelista de la segunda década de este siglo, Éric Maria Remarque, escribió sus vivencias durante la disque Primera y Guerra y Mundial. Yo no sé por qué se llama así. El resultado fue un libro que se llama Sin novedad en el frente. Cuenta la vida, la penuria en aquellas trincheras que pretendieron defender a Francia y que resultaron, a fin de cuentas, no tan fronterantes contra los alemanes. Los pesares y penurias que se pasaban los soldados en aquellas trincheras defendiendo a su patria. Y uno de los momentos más memorables de la novela es cuando se encuentran dos jóvenes combatientes. El uno es alemán, el otro es francés. Y están conversando en una tregua porque son las Navidades. Y el uno le dice al otro: sucede que esta guerra es porque tu nación ofendió a la mía. Y el otro le responde: es que yo no sé en qué momento las montañas de mi país ofendieron a las montañas del tuyo, o en qué momento los valles de mi país le faltaron al respeto a los ríos de tu nación. Y por ahí desemboca o enfila un diálogo que es enormemente memorable, porque los jóvenes se cuestionan cómo los países pueden ofenderse los unos a los otros, siendo que es el origen de todas las guerras. Problemas fronterantes, fronterizos. ¿No recuerdas tú la más reciente y espectacular de las guerras, que porque fue que un país invadió al otro petrolero y entonces fueron los salvadores, los eternos redentores, a recorrerlos de nuevo hasta sus fronteras, etcétera, etcétera? Y los conflictos humanos, a escala personal, no tienen algo que ver con este trazar incansable de fronteras que ejercemos tú y yo, inconscientemente. Te digo, es una simple composición originada por un viaje al paso del norte, a ese paso por donde se podía vadear el entonces existente río Bravo. Y de cara al puente, a ese tránsito interminable entre dos mundos, entre el primero y el tercero, o entre el tercero y el primero, contemplando ese paisaje y ese paisanaje de los documentados y los indocumentados, no pude menos que ensayar esto. No pude menos que preguntarme por qué los seres humanos practicamos incansablemente el deporte de la fronterización. ¿A qué se deberá? ¿Tú tienes alguna explicación? ¿Por qué vivimos trazando rayas para mantener alejados a los que suponemos no son nuestros amigos y no tienen derecho a ingresar en nuestro territorio o en nuestra conciencia? Dímelo tú. Yo no encuentro explicación. Yo simplemente soy un hablador. Narro vivencias. Cuento lo que a mí me pasa. Cuento lo que a mí se me ocurre. ¿Oyes? Con la esperanza de que me oigas. Fíjate, si tú tomas un mapa mundi, un mapa de la Tierra del siglo pasado,
verás que las líneas divisorias entre países, entre naciones, en muchos continentes, más bien dicho, en todos los continentes, eran distintas a las que hoy muestran los mapas actualizados.